Gente, esta es la parte número 267 de Eternal Supreme. Si no te has visto las anteriores 266 partes, te estaré dejando los links en la descripción, al igual que el video anterior por acá arriba. Así que sin nada más que decir, continuamos. Todo continúa con el viejo tigre comentando que aquel chico Li Yi se vuelve arrogante solo porque tiene algunas habilidades, pues no lograría grandes cosas y cree que perecerá tarde o temprano. Por otra parte, número 8 comentaba que si acaso lo haría de verdad, pues este se atreve a ser tan arrogante frente a los jóvenes talentos del mundo, cambiando completamente el estilo de operación en la oscuridad de su palacio del dios de la muerte, por lo cual le admiraba demasiado. Pero el viejo tigre comentaba que el viento seguro destruirá al árbol más alto del bosque. Cree que el palacio del dios de la muerte será arruinado por ellos, los mocosos que no conocen la inmensidad del cielo y de la tierra. Pero la demonio Li pensaba otra cosa, y es que los alborotadores son realmente molestos, ignoran sus órdenes, y Li Yi terminó aislándose fuera. La demonio Li preguntó que si acaso deberían detener a Li Yi de su pelea con Ruan Sima. Sin embargo, número 8 comentó que debían mantenerse esperando allí, pues aunque el jefe le dijo a Li Yi que evitara a Li Yunxiao por ahora, tarde o temprano tendrán que pelear en la arena. Y decía que hacer un movimiento ahora solamente les permitirá ver claramente la brecha entre Li Yi y Li Yunxiao, preparándolos para que este gane el campeonato de un solo golpe durante el torneo de la arena. El viejo tigre estaba de acuerdo con número 8 en esto. Mientras tanto, la pelea de Li Yi con Ruan Sima daba lugar, y esta era observada por el señor de la ciudad de la luna roja y su esposa Hong Yu, quien comentaba que si acaso ese mono de la región del sur realmente rompió la espada de Ruan Sima, la cual nivela las llanuras con un solo golpe. Decía que incluso si tuviese el poder de una estrella más, absolutamente no debería poder hacerlo. El señor de la ciudad comentaba que si no se equivoca, ese chico tiene el poder del linaje ancestral de la raza demoníaca, por lo que Ruan Sima definitivamente perderá ese día. La señora Hong Yu preguntó que qué deberían hacer. Decía a su esposo que pensara rápido en una solución, pues como líder de las 7 estrellas de la región oriental, Ruan Sima no podía perder. Sin embargo, el señor de la ciudad preguntó que si acaso el jefe o la cabeza de las 7 estrellas de la región oriental no podía perder. Que si acaso él, el señor de la ciudad de la luna roja, quien lidera las masas de la región oriental, no perdió también en aquel entonces. Y que si este no puede permitirse perder, ¿cómo podría crecer en el futuro? Pues el señor de la ciudad opinaba que si Ruan Sima perdía ese día, no sería algo necesariamente malo para él. Al contrario, lo haría crecer aún más. Ruan Sima lo daba todo, pero este era acorralado por el poder de Li Yi. Este lo estaba dando todo, y Li Yi comenzó a burlarse preguntándole que si acaso estaba utilizar la gran técnica de salvar su reputación. Pero asimismo, Li Yi se adelantó y respondió que era demasiado tarde para usar esa técnica. El prota se percató de la línea de sangre de la raza demoníaca en el cuerpo de Li Yi. Li Yi preparó sus puños con el poder del gran arte del hielo. Mientras tanto, Ruan Sima intentaba contraatacar con una espada que corta los cielos. Sin embargo, atravesando fácilmente el ataque de Ruan Sima, Li Yi, riéndose, se aproximó hacia él, colocando inmediatamente tras las cuerdas a Ruan Sima, quien estaba notablemente preocupado. Pero no pudo hacer absolutamente nada más que recibir el golpe de Li Yi. El golpe que le impactó Li Yi a Ruan Sima desató una energía devastadora. Debido al fuerte golpe, el cuerpo de Ruan Sima rodó, pasando a través de los espectadores, quienes miraban asombrados tan lamentable derrota. A duras penas, Ruan Sima logró colocarse de pie, arrodillado. Mirándolo, Bei Ming Lai Fen se acercó, pero las heridas en el cuerpo de Ruan Sima eran evidentes. Mirando el poder en el cuerpo de Ruan Sima, de inmediato Lai Fen pensó que el veneno frío de Li Yi era muy pesado,
Decía que incluso si se enfrentara a Li Ji con ese nivel, aunque no perdería tan miserablemente, las posibilidades de ganar también eran escasas para él. Lei Feng de inmediato hizo circular su ki por el cuerpo de Ruan Ximao con la intención de ayudarlo y le preguntó, mientras tanto, a Li Ji que de dónde aprendió el profundo arte secreto del hielo. Descendiendo, Li Ji preguntó que si acaso solamente su familia Beimin puede utilizar el profundo arte del hielo, y que si acaso él no podía utilizarlo, y que si no estaba de acuerdo con esto, convencido debía ir hacia él e intentarlo. Pero volteando a mirar a Li Yunxiao, Li Ji le comentó a Li Yunxiao que si acaso se atreve a pelear por las viejas enemistades y los viejos rencores. Todo el mundo se sorprendió. Decían que la diferencia entre sus reinos era enorme. No entendían por qué Li Ji desafiaría al protagonista. Pensaban que el prota era débil y no valía la pena. Pero el prota respondió a Li Ji que si acaso un perfecto banquete como ese realmente tenía que convertirse en un completo desastre para ser considerado una discusión de artes marciales. La gente continuaba preguntando que si acaso no debería Li Ji desafiar directamente a Shen Hao Miao en su lugar. Todos estaban seguros de que el único allí que puede vengarlos era probablemente Shen Hao Miao. Pero furioso, Li Ji escuchó la respuesta de Li Yunxiao, quien le comentó que no le extraña que lo llamen mono de la región del sur, pues este no dio una buena imagen de la región del sur en lo absoluto. Li Ji le preguntó que si acaso solamente suelta tonterías para salvar su vida. Decía que si tiene que responder si se atreve o no. Pero el protagonista comentó que realmente no puede encontrar una razón para pelear con él. Li Ji comentó que solamente odia que todos los métodos en aquel mundo sean demasiado suaves y muy amables. Él quería llevar al protagonista de vuelta al palacio del dios de la muerte y dejarlo probar el sufrimiento que ha probado al menos 10 veces primero. Quería ver si el prota llora entonces. Y por el movimiento de caderas de Li Ji ya podemos suponer cuál fue el sufrimiento que este pasó. Incluso Li Yunxiao lo notó y comentó que realmente no se atreve a pensar demasiado profundamente en aquellos sufrimientos que pasó Li Ji. Cuando de pronto flores, pétalos de las mismas comenzaron a caer. Alguien comentaba que las flores florecen, las flores caen, las flores llenan el cielo, la primavera llega y se va. Preguntaban que quién tendrá la compasión, pues una vez que la primavera se agote y la belleza envejece, los sueños de mariposas son como nubes y humo. Ruan Ximao levantaba la mirada, preguntando que por qué en este momento, pues había llegado Ruo Bin. Todos de inmediato se sonrojaron. Ruo Bin era una belleza. ¡Ya nos exhibiste! Una belleza monumental. Li Yunxiao de inmediato comentó que en esa oportunidad finalmente podrá ver su forma femenina, pues la primera vez que vio a Ruo Bin, esta estaba disfrazada como un niño. Cuando de pronto Shilin apareció y le gritó a su prima que qué estaba haciendo allí, diciendo que su hermano estaba herido. Ruo Bin comentó que escuchó que su primo iba a dar un banquete allí para reunirse con amigos y ella también tenía algunos amigos a los que quería ver, así que fue a echar un vistazo. Y preguntó que por qué la escena se convirtió en una batalla de artes marciales. Todos de inmediato entendieron que ella se estaba molestando y decían que siempre pensó que esas personas que se vestían así eran Ruo Bin. Pensaban que esta realmente era como en las leyendas, una chica hermosa. Ruo Bin de inmediato se acercó a Ruan Ximao y le preguntó que si estaba bien. Ruan Ximao comentó que estaba bien y que solamente eran heridas superficiales, pero claramente solo lo hacía para aparentar debido a que incluso estaba tosiendo. Ruo Bin comentó que logra ver que las heridas de Ruan Ximao no eran leves, y que si aquel encuentro de amigos a través de las artes marciales se convierte en una batalla marcial, era mejor no celebrarla. De inmediato Ruan Ximao comentó a Ruo Bin que siempre ha estado en la ciudad de la luna roja y nunca se ha ido,
por lo que se pregunta que a qué amigos quiere conocer. De pronto, Ruo Bin alzó la mirada. Todos comenzaron a hacerse los lindos e interesantes. Claramente, pensaban que allí seleccionaría a un futuro esposo. Pero pasando a través de todos ellos mientras pedía disculpa, esta terminó acercándose al cual parece ser el más débil de aquella conferencia, preguntándole a Li Yunxiao que por qué estaba solo, preguntando que dónde se encontraba el hermano mayor, Kim Jung. El prota comentó que quién sabe, que tal vez se acostó tarde la noche anterior y aún no se ha levantado. Tras la respuesta del protagonista, todos pensaban que era muy despiadado. Incluso Ruo Bin tomó su mano para darle un regalo diciendo que debía tomarlo. Todos estaban frustrados mirando cómo Ruo Bin le tomaba la mano a Li Yunxiao. El protagonista intentó adivinar qué había dentro de aquel objeto y se dio cuenta de que eran las 18 perlas de luna brillante del Mar del Este. Y le comentó a la señorita Ruo Bin que los artículos son correctos, por lo que le estaba infinitamente agradecido. Ruo Bin, por otra parte, respondió a Li Yunxiao que alguien le ayudó mucho a obtener aquellos artículos y le pidió que le dijera al protagonista que un acuerdo de caballeros vale 1000 monedas de oro. Pues se trataba de la hermana de Ruo Bin. Esta ayudó a Ruo Bin a obtener las perlas para Li Yunxiao. Li Yunxiao le comentó que debía decirle a su hermana prácticamente que debía estar segura, pues su palabra ha tenido el peso de 9 trípodes. Ruo Bin miró al protagonista y le comentó que no imaginaba que conociera a tanta gente, pues incluso conociéndola a ella, las habilidades del protagonista no deberían ser para nada pequeñas. Ruan Simao estaba exaltado, pensando en su prima, no entendía qué era aquella emoción en su pecho. Él estaba experimentando celos. De inmediato señaló a su prima Ruo Bin y le preguntó que cómo conoció a Li Yunxiao. Y esta le dijo que acaban de conocerse, que si acaso había algo mal con eso. Y comentó que de hecho escuchó que su primo también iba a participar en el torneo de la arena en esa oportunidad y se pregunta qué quiere decir con eso, que si acaso quería casarse con su prima. De inmediato Ruan Simao se acercó y comentó a Ruo Bin que si acaso aún no entiende los sentimientos que tiene él por ella. Incluso Shilin apareció y comentó a Ruo Bin que su hermano y ella son novios desde la infancia, que para tener la oportunidad de participar en el torneo, este le rogó al señor de la ciudad no sabe ni cuántas veces antes de finalmente obtener aquella oportunidad. Le preguntó que cómo pudo no saber los sentimientos sinceros de su hermano. Pero Ruo Bin, un poco molesta, comentó que debían pelear en la arena y no mezclar su matrimonio. Esta les gritó que no se casaría con alguien que no le gusta, y ni siquiera si era el mejor del mundo. Si ellos querían casarse con ella, primero sus padres debían casarse con él. Alguien comenzó a aplaudir diciendo que no estaba nada mal, exactamente era su tipo. Así salió Li Ji como pretendiente diciendo a Ruo Bin que debía esperarle en casa, pues después de derrotar a aquellos supuestos héroes iría y la tomaría como súbdita bajo su ya saben qué. El protagonista pensó que forzarse a actuar como un duro era realmente patético por parte de Li Ji. Sin embargo, la declaración de Li Ji enfureció por completo a Ruan Simao, cuando de pronto Shen Hao Miao comentó que si acaso no ve que Ruo Bin ya pertenece a otro hombre, o que si acaso a él le gustaba ser el segundo. Sin embargo, Li Ji comentó que mientras ésta se convierta en su mujer, aunque su corazón sea de hierro o de piedra, él podría convertirlo en una perla. De pronto, Ruo Bin intentó atacar a Li Ji, diciendo que debía morir. Li Ji esquivando el ataque de espada de Ruo Bin. Este comentó que realmente le encanta jugar conquest con ella, o sea, a conquistarla. La espada en manos de Ruo Bin fue completamente mandada a volar por parte de Li Ji, hiriendo el brazo de Ruo Bin. Claramente esto no le gustó a Nalan Shishuan, quien comentó que era muy atrevido, que si realmente se atreve a lastimar a la señorita Ruo Bin. Y cuando Li Ji
se abalanzó hacia Ruobin con muy malas intenciones, comentando que ésta tenía una gran belleza natural y que Nalan Shishuan tampoco estaba mal, diciendo que en aquel viaje a la ciudad de la Luna Roja se la llevaría a las dos. Pero apareciendo en medio del camino, con una cara no muy amigable, Li Yunxiao comentó que tenía que hacerle encontrar una razón para bofetearlo. Claramente, Li Yi se ganó un premio no muy bueno, pues Li Yunxiao de inmediato lo tomó por la cara y lo colocó con una bofetada a dar vueltas como un trompo. Li Yi le gritó a Li Yunxiao que si acaso se atreve a luchar con él. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Pero Li Yunxiao simplemente comentó a Li Yi que si acaso podría ser cierto, como dicen, que su cuerpo se rompió por el cultivo, diciendo que derrotar a Li Yi era solamente cuestión de minutos para él. Sin embargo, preguntó que cómo se relacionó aquello con ser atrevido o no. La señora Hongyu, mirando todo desde lejos con el señor de la ciudad, comentó que los demás eran un montón de basuras. Todos querían casarse con Ruobin, pero ninguno hace un solo movimiento cuando la señorita Ruobin era acosada. La señora Hongyu preguntó que de qué servía reclutar a toda esa basura. De inmediato el señor de la ciudad comentó que aquel Li Yi tiene una personalidad arrogante y dominante. Hace las cosas basándose completamente en sus propias creencias. No era alguien que pueda lograr grandes cosas. Sin embargo, el señor de la ciudad Yanggu, Li Yunxiao, siempre le daba la sensación de que no puede ver a través de él. Aquella era una buena oportunidad para ver la fuerza de verdad de Li Yunxiao. La señora Hongyu comentó que aunque el coraje de aquel chico era encomiable, el protagonista ignoraba completamente la disparidad en su fuerza, lo que puede considerarse coraje, pero sin estrategia. Sin embargo, el señor de la ciudad respondió que dar un paso adelante con valentía no era aconsejable, tener miedo escénico tampoco. Entonces preguntó qué cree la señora Hongyu que debían hacer. De inmediato Hongyu explicó que Ruan Simao perdió por poco antes. Sin embargo, sucedió repentinamente. Ella piensa que si ambos estuviesen completamente preparados para una pelea justa sería difícil decir quién ganaría. Ella aún tenía fe en Ruan Simao. Sin embargo, el señor de la ciudad comentó que Ruan Simao no era malo. Quería ver cómo era el protagonista en realidad, el señor de la ciudad de Yanggu. Pues Ruobin parece tener una buena relación con el protagonista, pues incluso robó las perlas lunares del Mar del Este para dárselas a él en persona. Vemos que Li Yi ya estaba completamente furioso con Li Yunxiao. Este preparó toda su energía para luchar con él. Li Yunxiao, por otra parte, frente a Ruobin para protegerla, comentó que originalmente pensó que podrían beber y charlar alegremente, pero inesperadamente todavía tenía que darle una bofetada a Li Yi para que se sienta bien. La señorita Ruobin estaba preocupada y decía a Li Yunxiao que debía tener cuidado. Pero mirando cómo Li Yunxiao se preparaba, Shen Hao Miao pensaba que la fuerza de Li Yi superaba incluso sus expectativas. Esperaba que Li Yunxiao pueda consumir más energía de Li Yi, pues de esa forma Shen Hao Miao podría después derrotarlo con su estandarte y absorber su alma. Pero el protagonista cambió su postura de manera repentina. Sacó su espada y comentó que dado a que aquel era el caso, él volvería a ser el soberano marcial, Lei Feng. Pero bueno, mi gente, así es como estaremos dejando la parte número 267 de The Eternal Supreme. Si quieren ver la parte número 268, suscríbanse y activen la campanita ya, que la estaré subiendo muy pronto. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo y sayonara. Chao.